capítulo vamos a seguir hablando sobre las fotorresistencias. Es importante tener en cuenta que la fotorresistencia es una resistencia que varía de acuerdo a la incidencia de luz. En este caso, la LDR o fotorresistencia, a medida que se le aumente la incidencia de luz o haya más luminosidad sobre su panel, llamémoslo así, su resistividad va a disminuir. Vamos a ahorita hacer una práctica donde llegamos a estas siguientes conclusiones, pero es importante tener en cuenta el cálculo matemático para corroborar la práctica. Vamos a tener tres condiciones. Una condición que vamos a llamarla intermedia, o sea, la luz tenue. Vamos a colocarlo aquí con luz, donde le vamos a incidir luz directamente y sin luz. Vamos a llegar a la siguiente conclusión, que en intermedio, cuando hay luz más o menos sobre la fotorresistencia, estamos hablando que su valor puede oscilar en promedio de unos 10 kiloohmios. Con luz, su resistencia está aproximadamente sobre los 250 ohmios. Y sin luz, se va a hacer mucho mayor a un megaohmio. Entonces vamos a hacer el siguiente diseño de un circuito que me va a permitir, por medio de este sensor de luz o la fotorresistencia, activar el encendido o apagado de un LED. Entonces vamos a colocar la batería, que para la parte práctica vamos a utilizar de 5 voltios. Vamos a utilizar una resistencia de 10K. ¿Por qué utilizamos una resistencia de 10 kiloohmios? Porque en condiciones intermedias su resistencia en la LR es aproximadamente este valor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta muy claro esta fórmula. Para calcular el voltaje y la resistencia de la zona LDR, vamos a calcularlo con la siguiente fórmula. Voltaje de la fuente por la resistencia 2 sobre la resistencia total, que en este caso sería la suma de las dos resistencias. Esta es la ecuación que vamos a manejar para calcular el voltaje y la resistencia 2. Entonces vamos a hacer, el primer cálculo sería cuando la luz es tenue, es intermedia. ¿Qué pasaría si la resistencia 2 vale, en este momento, valdría 10K? Entonces digo, bueno, vamos a calcular el voltaje en R2. El voltaje en R2 va a ser el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente equivaldría a 5 voltios por la resistencia 2. En este momento, si estamos hablando de luz tenue, su resistencia sería aproximadamente de 10 kiloohmios sobre la resistencia total, la suma de las dos, 10K y más 10 kiloohmios. En este momento los dos, 10 kiloohmios me daría 20 kiloohmios. Los kiloohmios se cancelan, en este caso me quedaría 5 por 10 dividido entre 20. El 0 lo puedo cancelar, me quedaría 5 por 1 dividido entre 2. En otras palabras, 5 por 1 es 5, dividido entre 2, 2,5 voltios. El voltaje en esa resistencia va a ser igual a la mitad del voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque los 5 voltios se distribuyen entre las resistencias que están en serie. Al ser del mismo valor, se distribuye proporcionalmente. 2,5 y 2,5 me daría los 5 voltios de la fuente. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el voltaje en R2 si se le está incidiendo luz en la fotorresistencia. Vamos a borrar esa siguiente parte acá. Ya dijimos que cuando está en luz tenue, el voltaje se divide a la mitad. Vamos a verlo sin luz. Cuando no hay luz, su resistencia es mayor a un megaohmio. Entonces vamos a calcular lo siguiente. Entonces, voltaje de la fuente, la fórmula, 5 voltios por R2. R2 en este caso estamos hablando de un megaohmio. Sobre la resistencia total, en este caso R1 más R2. Un megaohmio más 10K, vamos a ponerlos aquí, más 10 kiloohmios. Este cálculo lo vamos a hacer con la calculadora para que se entienda mejor, para no complicarnos ahorita en este momento. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a hacer el cálculo en la calculadora. En este caso, para sacar el cociente del voltaje en R2, vamos a colocar ese símbolo de la calculadora científica y vamos a colocar 5 por 1 megaohmio. El mega es la equivalencia al submúltiplo 10 a la 6 o 1.000.000, 6 ceros. En la calculadora se puede hacer de esta siguiente forma: 1 exponente 6.
En otras calculadoras aparece, en vez de por 10, aparece el símbolo o la palabra EPS de exponencial, dividido entre 1 mega, que equivale a 1 exponente 6, más 10 kilo ohmios. La abreviación o su múltiplo de kilos es como tener 10 a la 3. Como resultado obtenemos el voltaje de 4,95. Como observamos, nos dio el voltaje 4,5 voltios. Inclusive, realmente, cuando hacemos la práctica vemos que la fotoresistencia en la oscuridad aumentó mucho más que esto. Si hablamos de 10 megas, la resistencia, el voltaje en este caso sería casi los 5 voltios en la práctica. Y vamos ahora a calcular el voltaje, pero cuando en este caso se le incide luz. Entonces, ya sabemos, cuando está intermedio, su voltaje cae aproximadamente 2,5. Cuando está oscuro, en esta fotoresistencia cae, digamos que casi que todo el voltaje de la fuente. Y cuando no hay luz, vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces sería voltaje de la fuente, que son 5 voltios, por R2, que en este caso con luz sería 250 ohmios, sobre R total, la suma de las dos, 10 kilo ohmios más 250 ohmios. 10 kilo ohmios más 250 ohmios. Vamos a hacer la calculadora y continuamos. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo del voltaje cuando la incidencia de luz en la resistencia es máxima. Donde su resistencia en R2 fue de 250 ohmios. Le sacamos en la calculadora científica el cociente, multiplicamos 5 por 250 sobre 10 kilos. Recordemos que la abreviación de kilos o los submúltiplos equivale a 10 a la 3. En la calculadora se pondría de esta forma: 10 exponente 3. Entonces les decía, en algunas calculadoras aparece este símbolo o aparece la palabra EPS de exponencial, más 250 ohmios. Y nos daría el voltaje como 0.121 voltios. Listo. Ahora, como resultado nos dio 0,12 voltios. Concluimos los tres casos. Cuando hay luz incidiendo sobre la fotoresistencia, podemos mirar que el voltaje tiende a ser 0,12. Inclusive si incidimos mucho más luz, en este caso su resistividad bajaría tanto que su voltaje sería casi los 0 voltios. Cuando estamos con luz intermedia en la fotoresistencia, podríamos observar que como son del mismo valor las resistencias, aproximadamente los 5 voltios se reparten en 2,5 y 2,5 voltios. Y sin luz o totalmente oscura, su resistencia aumentó más de 1 mega ohmio, indicando que el voltaje en los cálculos da casi el voltaje de la fuente. Este circuito que estamos haciendo acá nos va a servir para hacer un complemento a lo siguiente. Vamos a trabajar con esta parte de este circuito. Vamos a trabajar como si esto fuera una fuente para otro circuito, donde vamos a colocar un LED emisor de luz o un diodo LED, una resistencia en este caso, pues vamos a colocarla en la práctica de 330 ohmios o de 220 ohmios. El LED, vale aclarar, voy a hacer una pequeña paréntesis aquí, que el LED en su simbología, este es el ánodo y este es el cátodo. En el ánodo, digámoslo así, al tener polaridad, el ánodo tiene que ingresar, digamos, en la parte positiva de la fuente y en el cátodo la parte negativa. Visualmente, ¿cómo lo vemos en el LED? El LED tiene una apariencia de esta forma, donde internamente vamos a tener dos laminitas por dentro del LED, una más grande que otra. Esta más grande hace referencia al cátodo y la más pequeña al ánodo. O también lo podemos ver por la parte protectora del LED, la capa, la carcasa, donde una parte es más chata o aplanada. ¿Listo? Digamos que eso es para identificar el LED. Ahora, vamos a concluir lo siguiente. Ese circuito solo, si yo le coloco una fuente de 5 voltios, va a hacer que alumbre el LED.
Ya después hacemos una clase de solo LEDs para explicar esta parte. Pero si coloco una fuente de 5 voltios, aquí va a alumbrar. Entonces, ¿cuál es la idea de este circuito? Que cuando esté oscuro, cuando está oscuro, su resistencia aumenta y el voltaje de acá es el del voltaje de la fuente, los 5 voltios. Cuando estén los 5 voltios acá, o sea, cuando está oscuro y están los 5 voltios, va a prender el LED, va a circular una corriente por esta parte. Si le incide luz, el voltaje ahora va a ser 0 voltios aproximadamente, o sea, casi todo el voltaje va a caer acá, ahora aquí ya no va a caer nada. Entonces, en este momento que hay 0 voltios, pues esta fuente que es de 0, pues no va a poder alimentar el circuito que está acá, por tanto el LED se va a apagar. Entonces tendríamos un sensor, llamémoslo así, de luz, que cuando llega la noche, prende un LED. Bueno, vamos a mirar en este caso las fotorresistencias que encontramos en el mercado. Bueno, realmente hay muchas más, pero vamos a mirar el carácter diferenciador entre las fotorresistencias y es que varían es de acuerdo al diámetro de su cabezal donde incide la luz. Recordemos que la fotorresistencia pues es una resistencia que varía de acuerdo a la incidencia de la luz. Y si entre el cabezal es más grande, pues puede ser más sensible a la luz que otras fotorresistencias, ya que si son muy pequeños, pues tiene que llegar la luz por una parte más diminuta. Entonces vamos a hacer la primera práctica y es tomar una fotorresistencia, como en este caso la que tenemos en este momento, y vamos a medir su resistividad de acuerdo a la incidencia de luz. Vamos a colocar el multímetro en escala ohmios. En este caso tenemos el multímetro en escala ohmios. Bueno, aquí porque tengo la incidencia de un reflector, pero vamos a generar como una luz tenue, que sería más o menos así. Y observamos que su resistencia en este caso está aproximadamente por el orden de los 10K. 9 kiloohmios, 9,5 kiloohmios, aproximadamente sobre los 10 kiloohmios. Cuando a esta fotorresistencia la oscurecemos, vemos que su resistencia aumenta, en este caso está en el orden de los megaohmios. Podemos observar que está en 12,2 megaohmios. Y cuando se le incide luz, su resistencia baja. En este caso estamos en 0.250 kiloohmios, lo que sería aproximadamente, pues similarmente a 250 ohmios. Entonces vemos los tres casos. Digamos que cuando está en una luz tenue, por el orden de los 10K, cuando se le incide, está por el orden de más del mega ohmio. Y cuando no se le incide luz, y cuando se le incide luz directa, su ohmiaje está alrededor de los 200-300 ohmios. Listo. Para la siguiente práctica vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos en materiales la fotorresistencia, una resistencia de 10K o de colores café, negro, naranja, dorado. Necesitamos un diodo LED emisor de luz y una resistencia que puede ser de 220 o 330 ohmios. En este caso vamos a utilizar una de 330 ohmios que sus colores son naranja, naranja, café, dorado. Para la siguiente práctica vamos a necesitar entonces la fotorresistencia que va a ir en serie conectada al la resistencia de 10K, vamos a conectar en serie a la fotorresistencia. Entonces sacamos de la parte positiva de la fuente la resistencia de 10K, la fuente es de 5 voltios y en serie vamos a colocar la fotorresistencia. Vamos a hacer primero una medición de voltaje, vamos a colocar el voltímetro en escala voltios y vamos a medir el voltaje en este momento en la fotorresistencia. Y vamos a mirar por divisor de voltaje cómo se comporta el voltaje en la medición. Esa parte pues es netamente práctica. Vamos en este caso, en luz tenue, vemos que el voltaje está aproximadamente sobre los 2,5 voltios, o sea, la mitad de la fuente. Esto pasa porque, digamos dicho que en luz tenue, su resistencia es de 10K aproximadamente. Al ser de 10K y esta de 10K, el voltaje se divide de forma igual entre las dos resistencias. Cuando yo le incido luz directa, su resistencia disminuye y al disminuir su resistencia, el voltaje que cae en la fotorresistencia también va a disminuir. Vamos a mirar que el voltaje está en este caso en el orden de los 110 milivoltios, o lo que sería igual a 0,1 voltios aproximadamente. Y si digámoslo así, no le incidimos luz directa, sino que todo está oscuro, vamos a observar que el voltaje que aparece en la fotorresistencia sería casi igual, o por no decir que el mismo,
de la fuente de voltaje. Estamos hablando de los 5 voltios. Entonces tenemos los tres casos particulares. En este caso, si le oscurecemos, va a caer mayor voltaje aquí. Y este voltaje que va a caer aquí en esta fotorresistencia se va a convertir como si fuera una nueva fuente para el nuevo circuito. Para la siguiente parte, entonces vamos a colocar, vamos a quitar el voltímetro. Vamos a colocar, en este caso, un LED y una resistencia, pero vamos a dejarlos separados por motivos de ver la luminosidad del LED y separar la luz de la fotorresistencia con el LED. Recordemos que el LED tiene una parte negativa y una parte positiva, el ánodo y el cátodo. El cátodo, la parte negativa, es dentro del LED la que tiene una lámina o una banderita mayor a la otra, o más grande. O si vemos en la parte de la textura del LED, la parte que tiene chata o plana en un costado donde salen los pines. Entonces esta parte que es negativa va a ir siempre a la parte de abajo de la fuente. Y colocamos la resistencia de 330 ohmios cerrando el circuito a la parte negativa de la fuente. Vamos a tener este caso, vamos a mirar lo que pasa. Entonces, en este caso, como tenemos el reflector, está alumbrando, por tanto la resistencia, digamos que cae 2,5, en este caso no está enciendo tanto el voltaje en el LED. Cuando oscurecemos, vemos que el LED se enciende. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a apagar un tipo el reflector y vamos a mirar. Cuando se le incide luz en la fotorresistencia, el LED no prende. Cuando se oscurece, vemos que el LED se enciende. ¿Listo? Entonces se enciende al oscurecer, pero si le incidimos luz a la fotorresistencia, se apaga. Bueno, ahora vamos a trabajar la simulación, cómo se haría en este caso el circuito en la parte de simulación. Para este caso manejamos el programa Proteus, la versión 8.8. Abrimos el Proteus en este caso. Y vamos a hacer el mismo diseño que hicimos en la práctica. Necesitamos una LDR. Bueno, recuerdo que para acá los componentes vamos en la segunda opción, modo componentes en la P, y escribimos LDR. Tenemos dos opciones de la fotorresistencia. En este caso vamos a trabajar con la más intuitiva, en este caso, que sería como acercar una lámpara a la fotorresistencia. Damos doble clic para agregar al dispositivo. Vamos a agregar también una resistencia. Para eso escribimos solo res. Y en res, aquí aparece la opción que dice dispositivo genérico. Le damos doble clic. Después vamos a agregar un LED. En este caso el LED me interesa para la simulación que sea animado. En la descripción diga que es animado. Vamos a escoger cualquier color aquí que sea animado. Doble clic. Y vamos a seleccionar una batería. Doble clic. Bueno, vamos a hacer el circuito. Necesitamos la batería. Le podemos dar clic derecho, editar propiedades. Vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso 10 voltios. Vamos a ampliar un poquitico esto para que se vea mucho mejor el diseño. Ahora vamos a agregar la resistencia. En la práctica que hicimos, esta resistencia era de 10K, aquí ya por defecto aparece de 10K. Para girarla le damos clic derecho, rotar, y vamos a agregar también la LDR. Vamos a empalmar las uniones. Y en la primera parte de la simulación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un voltímetro que lo sacamos aquí en la parte izquierda, en el modo instrumentos, donde dice voltímetro DC. Vamos a colocar el voltímetro y vamos a mirar la explicación de lo que estábamos haciendo. Aquí. Vamos a colocar play y vamos a mirar. Decíamos que cuando la resistencia está totalmente oscura, el voltaje que cae en la fotorresistencia es el voltaje de la fuente. A medida que le vamos agregando luminosidad, vamos a mirar el voltaje con la fotorresistencia. Va disminuyendo y va a llegar a un punto donde se va a volver casi cero. Y lo mismo, entonces, si se oscurece, el voltaje casi cae todo en la fotorresistencia. Bueno, vamos a quitar el voltímetro en este caso y vamos a agregar los otros componentes. La resistencia, que para la simulación, para la práctica escogimos una de 220 ohmios. Cambiamos el valor, le damos clic derecho, editar propiedades
y ahí cambiamos el valor por 220 ohmios. Vamos a girar la resistencia, clic derecho, rotar, y agregamos en este caso el LED. Vamos a girarlo, bueno, para el otro lado. Recordemos que en este caso el LED tiene polaridad, y esta es la parte del cátodo que dije que iba para negativo, y esta parte va a ser al empalme. Unimos los elementos, y es siempre importante que en la simulación, aquí en el modo componentes donde dice terminal, vamos a agregar el icono, el símbolo de tierra. Es importante siempre en la simulación agregar tierra para que quede bien simulado. Vamos a darle play, digámoslo así, o arrancar simulación, y vamos a mirar lo que pasa. Aquí está alumbrando, no sé si se alcanza a ver, pero aquí está alumbrando, y a medida que le agrego luz, deja de alumbrar la resistencia. La resistencia deja de alumbrar, y lo mismo, a medida que oscurezco la fotoresistencia, el LED se empieza a alumbrar. Listo, eso es todo por hoy. Espero que esta clase les haya gustado, y vamos a continuar haciendo los otros videos. Muchas gracias.